Lab Chile, una radio que emprende. Cumpliendo con mi oficio, piedra con piedra, pluma a pluma. Pasa el invierno y deja sitios abandonados, habitaciones muertas. Yo trabajo y trabajo. Debo sustituir tantos olvidos, llenar de pan las tinieblas y fundar otra vez la esperanza. Este es un extracto de un poema que se llama Mis obligaciones, de Pablo Neruda, en una época en que efectivamente los tiempos eran mucho más difíciles que hoy, creo. Y así podemos remontarnos a la historia un poco de nuestro derecho del trabajo, remontarnos un poquito a las luchas sociales y sindicales que hemos tenido. Chile nuestro código del trabajo es un código nuevo, nuestras relaciones laborales también son nuevas, el concepto del contrato de trabajo es un concepto nuevo. Pero esto no ha sido fácil, digamos, a través de la historia. Así, a grosso modo, podemos distinguir tres etapas, ¿no? Tenemos un código del año 1931, que estuvo vigente hasta el año 1973, donde en 1973 se cerraron las puertas al derecho del trabajo. Y se cerró hasta 1979 con la instauración del famoso plan laboral, que todavía está vigente y que tenemos una tarea pendiente por reformar. Se han hecho algunas modificaciones, algunas reformas, pero nada cambia lo sustantivo del fondo de esto. Por lo tanto, la escrituración de un contrato de trabajo ha sido una ardua labor. Hoy día los queremos invitar a reflexionar, a conversar un poquito respecto a este poema que maravillosamente ha escrito Pablo Neruda, ¿no? En épocas complejas y difíciles, la época de la salitrera, pensando en la minería, pensando en el carbón, en lo que se atesoraba de fondo, un país que estaba en el auge absoluto, con las primeras reivindicaciones de 1906, 1907, 1920, con la primera movilización donde los trabajadores lograron ser 50.000 trabajadores que paralizaron el país, de alguna forma. Transversalmente en la minería, en el salitre, carbón y en el norte, lo que llevó a unas luchas sociales tremendas. Un país que estaba en auge, donde llegaron muchos colonos a explotar nuestras tierras. Y bueno, estamos hoy día con Ignacio Facuse. Hola, buenos días a todos. Partiendo nuestro programa. Y junto a Luis René, por supuesto. Eso, estamos en diálogos laborales. La idea es esta, la idea es poder reflexionar, conversar, idear. Pueden hacer sus preguntas a través de las redes sociales, estamos conectados en Facebook Live, así que bienvenido Ignacio. Y bienvenido Luis. Eso. Bienvenido a todos los que nos están viendo. Damos gracias a Radiolab por este espacio. Nos pueden encontrar en www.radiolabchile.cl o en redes sociales con @radiolabchile. En Twitter, Facebook y en Instagram. Primero que todo, dejarlos invitados porque vamos a estar todos los sábados de 11 a 12 tratando temas de carácter laboral, desde un punto de vista tal vez un poco social o sociológico, hasta un punto de vista tal vez un poco más normativo, pero tampoco cayendo en una estructura rígida como es el derecho, que a veces pasa a ser un poco fome y somos un poco empaquetados. La idea es poder conversar un poco, ¿no? A romper un poco este esquema y en el fondo también que ustedes, quienes nos están viendo, puedan rescatar información que les sea valiosa para así el día de mañana también tener mayores conocimientos respecto de lo que todos debiésemos conocer, que es el derecho del trabajo. Todos finalmente, para poder llevar el sustento a nuestro hogar, tenemos que trabajar y entonces la idea es poder compartir esto con ustedes. Así es, el trabajo es un área social que efectivamente nos lleva a todos de alguna manera a tener que depender de una remuneración, tener que depender de prestar un servicio ajeno muchas veces a terceros, ya sea por esfuerzo intelectual o físico, digamos, pero siempre ajeno. Y también para los emprendedores que comienzan a soñar, ¿cierto? Y quieren tener una empresa,
también ellos tienen que trabajar y laborar diariamente, y tienen que levantarse temprano, cumplir con la normativa y con todas las trabas que nosotros nos vamos encontrando hoy día para poder surgir. Hoy día cuesta mucho, hoy día pareciera que todo estuviera inventado. Todo está creado. O sea, quiero importar, no sé, cualquier cosa ya está hecho. Por eso creemos que este programa es pionero en poder hablar un poquito de las relaciones laborales. El contrato de trabajo, Ignacio, yo reflexionaba en el contrato de trabajo, yo decía, el contrato de trabajo, claro, ¿qué importancia puede tener el contrato de trabajo? Como una gran pregunta, digamos, ¿qué importancia tiene para los trabajadores y empleadores? Bueno, el contrato de trabajo en sí, la importancia está en justamente la consagración del trabajo como tal. O sea, no habría un trabajo dependiente o subordinado sin la existencia del contrato de trabajo, o no redactado, eso debiese quedar bastante claro. Pero antes de entrar a estos puntos, tal vez también es importante un poco hacer memoria del por qué fue relevante la regulación laboral en Chile. ¿Por qué es necesario que exista un derecho al trabajo? La forma en la cual se debe estructurar, porque históricamente existió un desconocimiento, más que eso, una desregulación respecto a normativas propias de estos vínculos, ¿no? Hay que pensar que antiguamente existía un contrato, si es que había contrato, pero por decirlo de alguna forma, ¿no? Netamente de carácter civil, donde las partes se veían de manera horizontal, como si estuviéramos hablando de una equiparidad de condiciones. Y justamente el derecho al trabajo tiene esta particularidad, que existe una verticalidad donde hay un poderoso, que es la empresa o empleador, quien derechamente ofrece el trabajo, y el trabajador que está subordinado a las directrices, órdenes o incluso la potestad disciplinaria de este empleador o empresa, ¿no? Claro. Bueno, en ese mismo contexto, decir que, bueno, las relaciones laborales hoy día no está ajeno el poder conversar un poquito en que estas relaciones laborales son un poquito extenuantes en nuestro país. Tenemos jornadas laborales larguísimas, trabajamos 45 horas a la semana. Así es. Hay turnos rotativos, todavía siguen los 7x7 en el norte, los 7x4. Que se pueden entender, por supuesto, por la forma en la cual... Pero imagínate tú, yo pienso, yo reflexiono, yo digo, ¿cómo no vamos a ser capaces de poder conciliar un poquito el trabajo y la familia? O sea, yo sería feliz si trabajo hasta las 2 de la tarde, o 3 de la tarde. Y teniendo espacio para poder conversar con mis amigos, para tener espacio para poder estar con mi familia, para poder estudiar, para poder crear, para poder inventar, para poder soñar. Yo creo que eso hace falta. Yo creo que los índices que tenemos hoy día de enfermedades psiquiátricas, por la angustia y la depresión de muchos trabajadores que sufren el yugo del empleador muchas veces, el cumplimiento de metas, el cumplimiento de obligaciones, nos lleva en definitiva a que en algún minuto tienes que tirar la esponja. O sea, tú no puedes estar haciendo además la misma rutina permanentemente. La rutina te va matando. Yo no sé si hay algún psicólogo por ahí que nos pueda aportar, pero efectivamente no deja de ser cuando tú haces repetitivamente la misma pega, tienes que atender a los mismos usuarios, o tienes que atender a la misma gente, los mismos clientes, vender porque te están presionando, y eso no deja de ser complicado, porque hay un riesgo laboral ahí inminente, digamos. Absolutamente. ¿Sí? Y una falta también a la capacitación, ¿no? El trabajador que está años tras años en la misma actividad, pero que tampoco rescata o aprende mucho más, ya conoce lo que tiene que hacer. El día de mañana es despedido y no tiene otra forma de laborar más que la que venía previamente realizando. Queda como un poco... Exactamente. ¿Qué pasa conmigo después en caso de un término de contrato? Claro. Puedo volver a desarrollar el mismo trabajo perfectamente, pero tendrá la misma cabida que en la época en la cual inicialmente empecé a trabajar. Tal vez la realidad ha cambiado. ¿En qué entonces voy a poder desempeñarme? ¿Dónde encuentro trabajo? Esa falta de capacitación o poca conciencia de poder desarrollar estos espacios, estamos muy al debe, ¿no? Y estamos muy al debe, y efectivamente el Estado, siendo el ejemplo de la institución, de las instituciones como Estado, como institución, tú te metes un poquito a indagar dentro del Estado y te das cuenta la enorme cantidad de contratos que existen para los trabajadores que cumplen una misma función y tienen unas remuneraciones dispares.
por ejemplo. Absolutamente. En el Estado te encuentras con contratos a plazo fijo, te encuentras con contratos honorarios, a contrata, y con contratos de trabajo también. Con pagados por imposiciones, con calidad de funcionario público y con calidad de trabajador, partir de relaciones del Código del Trabajo. Algunos sujetos solo el estatuto, aunque sabemos que el contrato de trabajo, el Código del Trabajo igual aplica de forma supletoria, pero claro. Y otros derechamente con una relación mixta, ¿no? Donde tiene algunos elementos del contrato. Justamente. Pero esta diversidad, yo siempre reflexiono y digo, ¿por qué el Estado no toma o no hay voluntad política de poder decir por qué el Estado no es capaz de ordenar esta casa? Porque si tú ordenas el Estado, tú ordenas las relaciones laborales, puedes llevar esto a la práctica de los particulares y los particulares tomar el ejemplo. O sea, no puede ser que el Estado esté... Te pongo un ejemplo muy simple. El Estado en alguna oportunidad promovía la negociación colectiva y la promovía abiertamente. Entonces, el Banco Estado, cuando se fue a huelga, digamos, no sé si te acuerdas de la huelga del Banco Estado, llegaron a un bono de 6 millones de pesos, comprendo, por trabajador, por funcionario. Y a los 2 días el mismo gobierno le estaba pidiendo la renuncia a quien negoció colectivamente. Entonces, esas contradicciones que uno dice, pero ¿dónde está la consecuencia? ¿Dónde está la consecuencia? Si ese ejemplo lo da el Estado, imagínate los particulares. Los particulares, o sea, los particulares prácticamente negocian hoy día como quieren, digamos. Pero ahí hay un punto a destacar, porque esto ha ocurrido desde siempre. Piensa tú que inicialmente, y te digo inicialmente, desde la época en la cual podemos entender que tuvimos república, ¿en qué se desempeñaba el trabajador? En el agro. Era el tema agrícola el fuerte, ¿no? No existía regulación laboral y derechamente estaba sujeto a la instrucción del patrón. Segunda fase ya de este periodo, ¿no? De este siglo XIX, ya empieza a existir una explotación del carbón, de la plata, del cobre y a finales del salitre. Fíjate que en ese periodo ya empiezan a existir ciertas manifestaciones. De hecho, y lo podemos recordar por la calle emblemática, Francisco Bilbao era uno de aquellos que pertenecía a la Sociedad de la Igualdad, donde ya empezaban a conversar sobre, oye, ¿qué está pasando, no? Estamos en una situación demasiado desventajosa y existe incluso una desigualdad a niveles que no sobrepasaban los 30 años los trabajadores que trabajaban en la mina en esa época. De hecho, tú sabes, le pagaban con las fichas, tenían que ir a la pulpería, no pagaban con la moneda nacional con ficha, sino solo con la ficha. Era como jugar flipper. Era como jugar un flipper, un chiste, ¿no? Se te acababan las 5 pelotitas y cooperaste. Y tenías que el resto del mes. Claro, pero para peor, el dueño del flipper era el de la faena minera. Además, entonces, las fichas iban rotando y para él era prácticamente... O sea, imagínate tú que se hacía con un quintal de harina, que se les pagaba con un quintal de harina para 5 chiquillos, una familia entera. ¿Cuánto duraba? Claro. ¿10 días? ¿15 días? ¿Y los otros 15 días? Y recordar que estaba el minero y toda la familia, porque en esa época se trasladaban completamente el campamento completo con la familia a la faena. Así es. Tanto carbón. Bueno, yo tengo el recuerdo de conocer Lota, por ejemplo. Un saludo a la gente del carbón, a la gente de Concepción, que yo sé que nos están escuchando, ahí a nuestros compañeros también de Concepción, y a nuestra familia. Yo también tengo familiares en Concepción, así que aprovecho de mandarles un caluroso abrazo. Y esa es una tierra que yo creo que sí supo del yugo del empleador, supo también de reivindicaciones, supo también lo que es pasar hambre, supo también ver cómo sus niños tan a corta edad ya podían entrar a la mina a trabajar. O sea, acuérdate tú que eso no estaba ni siquiera regulado. No, para nada. Ya si el chiquillo podía hacer fuerza, digamos, ya podía entrar, digamos. Ya, piensa que no está regulado para el hombre, menos para el menor. Menos. De hecho, está menos para el menor y menos para la mujer también. Porque estaba prohibida la entrada a la mina. A la mina, digamos, porque traían mala suerte. Decían. No sé si hay algo de verdad en eso. Queremos pensar que no. Queremos pensar que no. Pero sí, el sacrificio. Y ese sacrificio, como partimos diciendo el poema, es el pan de la esperanza en el fondo. El pan de la esperanza permanente que uno a veces mira con recelo y uno dice,
pucha, esperanza, esperanza, esperanza. Pero esa esperanza a veces tiene límite. Y te agota, y te cansa. Y a veces tú dices, no doy más. Y yo sé que hay muchos trabajadores que dicen, yo quisiera cambiar de trabajo, no quiero seguir trabajando en este empleo, no me gusta lo que hago, no me está gustando lo que hago. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me innovo? ¿Qué puedo hacer? Hoy, si yo ya llevo 15 años vendiendo impresoras, fíjate que no me pueden cambiar a vender zapatos, porque no sé vender zapatos, sé vender impresoras. Po. Entonces también ahí está, hay un cuestionamiento por la falta de capacitación, la falta de una política clara de lo que necesita el Estado. O sea, yo sé que los tiempos cambian, nuestras juventudes, las juventudes actuales, los jóvenes actuales hoy día, han destruido algunas empresas, han sido capaces de meterse y bueno, y trabajan hasta diciembre y se acabó y se van de viaje enero, febrero y vuelven en marzo y les da lo mismo porque vuelven a vivir en armonía con ellos mismos, pero es una forma de transgresión que a mí me parece muy legítima. Me parece legítima porque en definitiva hoy día los jóvenes denominados millennials o qué sé yo como les dicen, son cabros transparentes, son cabros honestos, son cabros con punch y estudiosos y tiran para arriba, pero también son capaces de que claro, son responsables, pero también son capaces de decirte al empleador, ¿sabéis qué? Yo llego hasta acá nomás porque mi visión va mucho más allá que un simple trabajo. Lo que no nos atrevíamos mucho. Imagínate las generaciones anteriores a la nuestra. Yo soy de las generaciones que me decían, o sea, mi abuela me decía, ¿sabes qué? Cuida el trabajo. El trabajo es para toda la vida. Claro. Prácticamente sagrado. Porque si tú no trabajáis, no hay a tener que comer. ¿Pero qué implica? O sea, más encima te asustaban. ¿Pero qué implica? Tener que bancarte todo lo que está ocurriendo en el trabajo para poder conservarlo, ¿no es cierto? Porque la mentalidad era cuidarlo, protegerlo y que era prácticamente para toda la vida. ¿Y qué pasa entonces si me alejo, no? Claro. El abuso de poder, el abuso de parte de los empleadores. Bueno, también reflexionando un poquito con respecto al pan de cada día, ¿no? a esta esperanza, yo tengo que remontarme un poquito, hacer un poquito de historia de mí mismo. Yo partí trabajando a los 13 años, ponte tú. A los 13 años yo me iba al Correo 9 a trabajar, a clasificar cartas. Entonces clasificaba cartas. Esto no está regulado, ¿eh? Esto era absolutamente informal. Tú llegabas a las 7:30 de la mañana. A Correo de Chile. Correo de Chile, porque antiguamente Correo de Chile era una cantidad de cartas, pero impresionante. Tú llegabas y eran unos cúmulos y cúmulos de cartas que llegaban medias clasificadas por sectores. Pero tenías que clasificar por calle, por edificio. Y yo a los 13 años ya algo de matemática le pegaba. Entonces sí, que está podía ordenar las calles y los carteros de esa época eran súper afectuosos, súper cariñosos y te daban alguna cosita, digamos. Claro. Un pan de Pascua, te daban algunas luquitas. Pero espérate un poco, pero no era remunerado. Remunerado no era una pega remunerada en un 100%, era una paleteada. Casi una paleteada con propina. Yo trabajaba ahí diciembre. Como el chiquillo del supermercado. Oye, esto empezaba el 15 más o menos de noviembre, el boom de las cartas que empezaban a llegar. Había un aplazamiento de 3 semanas en que llegara una carta a destino, digamos. A veces encomiendas, regalos que venían de otras partes, y tú a veces tenías que cargar los bolsos, salir a repartir con un cartero, salir a trabajar, ahí a pelar el ajo, teniendo 13 años. Mira, yo una de las cosas más penosas que a mí me era la vergüenza que me daba, porque me daba vergüenza tener que tocar el timbre, señora, ¿sabe qué? La carta vale 10 pesos. Y me tiene que pagar, me debe 10 cartas, son 100 pesos. Y la señora te decía, ¿sabes qué? Anótemela y se la pago después. Anótemela y se la pago después. Señora, ¿usted me daría un vasito de agua? Todo era un favor. Todo era un favor. Me daría un vasito de agua, inolvidable. Oiga, y este niño, ¿por qué anda trabajando? Más de alguna vez lo preguntaron, ¿ah? Y este niño, ¿por qué anda trabajando si es tan chico? No, porque tengo que ayudar. Pero lo normal sería que siempre lo hubieran estado preguntando. Lo normal, pero no. Claro, era otra época, ¿eh? Era otra época, y realmente absolutamente distinta. Sí, otra época. Bueno, ¿y cómo lo ves ahora? ¿Qué piensas tú? ¿Debería darse esta situación? Obviamente no, ¿no es cierto? Desde un punto de vista de la... ¿Qué piensa claro, usted? A mí me gustaría también saber qué piensa la gente de esto. Claro. ¿Qué piensa la gente que nos hagan llegar sus cuestionamientos supuesto, aquí a través de esperando... Facebook, los cuestionamientos. Ya sabemos que hay gente mirándonos, que se identifiquen, que se presenten. Coméntenos quiénes están y cuéntenos si tienen alguna experiencia similar. Claro, y si hay experiencias similares.
Bueno, yo lo pasé bien en Correo de Chile, ¿eh? No puedo decir nada, yo lo pasé bien, nunca me faltó nada. Salvo los 10 pesos de la... De los 10 pesos que a veces me hacía... Y el vasito de agua. A veces me Puede que hacía haya 6 luquitas, faltado. me hacía 5 o 6 luquitas diarias. Ya. En esa época era plata, pues estoy hablando del año 89, ponte tú, 88. Ajá. ¿Cachai? Había que juntar su platita para la Navidad. Justo era el periodo. Claro, te podías comprar tus pares de zapatillas, tus Converse o qué sé yo, no sé, una zapatilla ahí con lengüeta, qué sé yo. Eran épocas distintas. Claro. Hoy día, ponte tú, que un menor de edad trabaje, no sé si es bueno o malo, no sé cuál será el criterio que la sociedad puede adoptar. Más allá de lo que diga la norma. ¿Te acuerdas que en alguna vez comentamos nosotros que es positivo que los niños trabajen o no es positivo que los niños trabajen? Que aprendan la cultura del trabajo para que empiecen a desarrollar una actividad, para que se disciplinen, para que tengan un orden, para que sepan juntar su plata, para que sepan lo que significa el trabajo. Claro. Hay muchos papás que piensan de esa forma, digamos. Hay que ver tal vez ese punto de vista positivo, al menos para crear el debate de cuál sería el beneficio. ¿Cuál sería el beneficio? La responsabilidad, el valor al dinero. O bien el niño tiene que trabajar, o sea, el niño tiene que estudiar, simplemente. O más. Como obligación. O más que eso es, el niño tiene que jugar, porque todos los niños tienen que jugar, ¿no? Siempre se ha dicho que el niño no debe trabajar, el niño tiene que jugar, es su época, es su etapa, y tiene que quemar la etapa para poder pasar después a otro tipo de responsabilidad. Se habla que se vulnera el principio protector de los niños, ¿no es cierto? El derecho a desarrollarse, el derecho a educarse, el derecho a jugar, a participar, el derecho a hacer lo que le gusta, digamos. Hay que recordar que estamos incluso nosotros afectos a ciertas convenciones internacionales que hacen referencia a lo mismo. Así es. OIT ha sido clara la abolición también del trabajo infantil. Y tiene ciertos rangos de edades que contempla o señala que pudiesen ser, pero al menos 15 años en adelante, igual que nuestra legislación. A ver, tenemos un mensaje. ¿Sí? ¿Tenemos? En Facebook, vamos a revisarlo. A ver. Uno busca. Bueno, sí, muchas gracias por los mensajes, ¿no? ¿Sí encontraste algo? Sí, acá, déjame. Bueno, ¿qué más les puedo comentar? El que los niños puedan trabajar, claro que no se condice un poquito con la realidad que hoy día tenemos, ¿cierto? Hoy día los niños son prácticamente sagrados, los niños tienen que ir al colegio, se tienen que educar, si no hay medidas de protección, si un niño trabaja a muy temprana edad, a veces tiene que dejar el colegio, no desarrollarse. Hay padres que en definitiva son ausentes y que los niños lamentablemente tienen que asumir un rol que no les pertenece y que no les corresponde. Y ahí también entra un poco a pasar... a ser necesario esto de poder conciliar un poco el trabajo, ¿no? con la familia. Claro. Sobre todo en estos tipos de situaciones que pasa con las familias donde hay un padre ausente y entonces este niño ya no se encuentra con el apoyo de un padre y una madre, solamente tiene el apoyo de uno de los dos, quien está laborando para poder sostener esa familia, y este chico queda descuidado. Pero ¿qué pasa con el niño entonces? Empieza a buscar referentes, y claro, muchas veces estos referentes no son los más apropiados. No son los más apropiados. ¿Qué pasa? Vamos a responsabilizar a esa madre que está trabajando y que estas jornadas de trabajo extenuando, y tal vez sabemos que la práctica de las horas extraordinarias, que debiese ser excepcional, es una práctica habitual, ¿no? Pero así no es. las va a abandonar, Claro, entendiendo que tiene que sostener la familia muchas veces cuando bueno, está sola. En Chile ¿Qué no está hacemos, 100% entonces? abolido. Comprendo que en Chile... sí, hoy queremos mandar un saludo a Pedro Antonio Leiva Santander, que nos dice: hola muchachos, muy buena iniciativa del programa. Yo creo que es bueno enseñarle la cultura del trabajo a los niños, pero en un contexto de edad para ellos, desde un punto de vista. Un saludo. Bueno, un saludo también, Pedro. Efectivamente, ahí tenemos una balanza que deberíamos equilibrar. No siempre, yo creo, no siempre, no es malo, digamos, que los niños aprendan los oficios. Hay muchos padres que tienen un negocio, por ejemplo, y que los niños tienen que cooperar en el negocio y tienen que ayudar a entregar el vuelto, a entregar las botellas, a entregar el servicio, digamos. Se ve mucho en minimarket, ¿no? Minimarket. O en ferias libres. Ferias libres, en Es la muy cola, común. muy común los Pero niños ayudando ¿vamos a su entrar familia. a ponernos rígidos y prohibir este tipo de situaciones? ¿Medida de protección para el papá? Pues, Ese es el tema.
Vamos a saludar también a Moira Sandoval. Nos señala que es un espacio necesario para debatir sobre el derecho del trabajo como una parte que integra el derecho social. Los trabajadores necesitamos conocer conceptos desde cero para participar desde una base de mínima igualdad. Bueno, nosotros te damos las gracias a ti primero por escucharnos, por hacerte parte de este diálogo, y hay que recordar que justamente este espacio se llama Diálogos Laborales, para que también ustedes comenten con nosotros los temas que estamos tratando. Luis, ¿qué más tienes por ahí tú? Sí, a Mónica Contreras también, un buen programa, expandiendo el conocimiento de nuestros derechos laborales para empoderarnos y negociar mejor nuestras condiciones laborales. Felicitaciones a Diálogos Laborales. Bueno, la negociación es un tema que vamos a tener aparte, que vamos a darle en algún momento un espacio de consideración. De consideración. Sí, los invitamos a seguir comentando. Tenemos por aquí a Myron también. Nos envía un cariñoso saludo. Saludos también para ti, Myron. Gracias por estar escuchándonos. ¿Qué más tienes por ahí tú, Luis? Sí, también a Jemily Muñoz, que nos manda un saludo afectuoso. No sé a quién más tenemos por acá. Sí, a Teresa Cid. Eso. Nos señala, yo trabajé en un taller de confecciones a los 13 años, la misma edad tuya, cuando tú empezaste a trabajar, Luis. Cortaba las hilachas de ropa, me pagaban 6.000 pesos semanales. Mi primera experiencia laboral. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Fue buena, mala? ¿Rescatas realmente haber podido trabajar a los 13 años o realmente fue un problema, fue dramático o tal vez tiene algunos factores positivos? Cuéntanos un poquito más, Teresa. Nos puedes llamar también, ¿no? ¿Sí? ¿Nos aparece abajo el teléfono? Ah, sí, tenemos un teléfono aquí, el 569-5076 o el 569-5857. Ah, perdón, el 569-50761, que aparece justamente aquí en la página de Diálogos Laborales que estamos... Nos puedes enviar un mensaje de voz, no hay ningún problema, sí, estamos absolutamente conectados. Oye, Paola Córdoba Muñoz, desde Lota, justamente estamos hablando del tema del carbón y Lota. Gracias por tu saludo, Paola. Oye, cuéntame un poco tu perspectiva, Luis, ya que tú fuiste un niño que trabajó. Sí, mira, yo creo que sirve trabajar. Sirve conocer un poquito el trabajo porque uno también se pone más serio cuando encuentras trabajo también el día de mañana. A los que nos ha costado, a los que hemos tenido vicisitudes y hemos tenido dificultades económicas, familias disfuncionales, hemos tenido familias que de alguna manera han aportado, pero lejanamente, porque también vivimos un periodo negro en nuestra época. Yo soy del año 73 en adelante, digamos, o sea, lo que viniera era bueno, digamos. O sea, si podía ir, yo conozco casos de personas que salían a vender, niños que salían a vender a las calles, a vender pancito amasado, a vender sus sopaipillas a las casas, etcétera. Y a mí me parece digno. El trabajo siempre dignifica. El problema está en que yo creo que no tenemos regulaciones o tenemos regulaciones muy nuevas, y me parece que aquí el Estado debe asumir un rol preponderante. Tenemos que enfocarnos en que efectivamente el trabajo nos mueve, que es el motor de nuestra sociedad, el trabajo contribuye, pero también el trabajo hay que servirlo desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de que también tiene aspectos positivos en ese sentido. Los niños no deben trabajar, estoy absolutamente de acuerdo, pero eso es hoy día, en el siglo XXI, digamos. Sí, a mí me cuesta un poco entender que tengan que trabajar los chicos. El siglo XX está marcado de niños que han trabajado. Pero sí, no podemos desconocer la historia. Claro. Y una historia reciente, porque de hecho hoy en día igual podemos seguir observando esta situación, si tampoco es algo porque existe una regulación donde diga que existe una edad mínima del menor de edad y que tiene que estar autorizado por determinadas personas, y si no es así, derechamente no trabaja, eso no es efectivo. La desregulación, o más bien existen muchos casos de niños que quedan desprotegidos y que derechamente están trabajando sin ningún tipo de protección. Eso es lo que pasa, sigue ocurriendo.
tal vez ha disminuido en el tiempo, pero Sí. esta situación no es desconocida o que ahora ya se ha abolido en su totalidad. O sea, No es así. a mí lo que me gusta del derecho al trabajo, y tengo que decirlo, es que efectivamente es un derecho eminentemente social, eminentemente que nace de reivindicaciones, de luchas. Todo el mundo tiene que trabajar, y esto ha sido históricamente. No conozco otro espacio donde no se pueda trabajar. La historia te va enseñando a ti que siempre hay que trabajar porque tenés que llevar el sustento a tu casa. Pero yo creo que hay que hacerlo bajo ciertos márgenes. Bueno, hoy esos día, son los hoy día márgenes, hemos ¿no? madurado. Yo creo que, no sé si hemos madurado como sociedad, pero no podemos estar peleando en las calles, levantando una bandera para poder decir, hoy saben que considero que estamos trabajando mucho más de lo que trabajan los otros países de Latinoamérica. Bueno, Oye, pero es la reivindicación histórica. Más Yo- bien es la manifestación, es la forma en que hemos tenido. ¿Cómo a lo largo distribuimos del la tiempo. riqueza? La pregunta de cómo distribuimos la riqueza, cómo El esta ley chorreo. del embudo, que a los trabajadores nos toca la última parte y el embudo más grande o más grueso siempre se lo lleva el empresario. Entonces ahí también, ¿cómo se hacen estas reglas que en definitiva nos pueden ayudar a poder equiparar un poco este equilibrio, este desequilibrio social, este desequilibrio que existe entre los que ganan mucho y los que ganan muy poco? No puede ser que el sueldo mínimo se reguló hace muy poco. O sea, uno piensa que esto viene de la época de la colonia. Es falso, ¿sí? Esto ya está hace muy poquito. En el Código del año 31 no teníamos sueldo mínimo. Se crea el sueldo mínimo, un sueldo mínimo paupérrimo. Sigue estando muy al debe de lo que real. 280.000 pesos. 288.000. ¿Cierto? 188.000 pesos. ¿Quién vive con esa cantidad No. de plata? Absolutamente nadie. Un viejito que va a pensionarse, que se pensiona hoy día con 130.000 pesos, que tiene que vivir el mes, que va con su pirgua, una malla, ¿no? Ahí a comprar sus cosas a La Vega, compra un par de cositas, le duró una semana y tiene que guardar para sus remedios, Claro. tiene que ir al consultorio, se tiene que tomar la presión. Es una El de las viejito- épocas más caras y es con una- menos recursos. Así es, una de las épocas más caras. Que gran Bueno, reflexión esa. justamente vamos a estar hablando también en alguno de los programas futuros sobre el tema de la FP y también el movimiento No Más FP, y si existen otros Sí. movimientos también vamos a estar Vamos a tener tratando, sentado aquí a Luis Mesina, eso lo damos ese tema. firmado. Lo que sí te quiero invitar ahora es a hacer una pequeña pausa Perfecto, vamos a un temita musical. y continuamos Eso, a lo que termine nuestro tema. eso. Radio Lab Chile, una radio que emprende. Estamos de vuelta en Diálogos Laborales por Radio Lab Chile. Nos encuentran por la página web www.radiolabchile.cl y por redes sociales en @radiolabchile por Facebook, Twitter e Instagram. Estamos de vuelta también con nuestro querido amigo Luis René para hablar un poquito más sobre ya derechamente el contrato de trabajo, ¿no, Luis? Sí, así es. Mira, acá nos acaba de llegar una pregunta. Por Y favor. vamos a aprovechar de saludar también a don Marco Juanillo. Un saludo al amigo Marco, que me pregunta ¿cuántos tipos de contratos conocemos? ¿Cuántos tipos de trabajo existen? ¿Cuántos tipos de contratos? Bueno, va a depender. La pregunta parece un poco de docencia, ¿no? De docencia, sí. ¿Sí? Bueno, pero le podemos decir así a simple vista, digamos que hay que A grandes- distinguir, claro, siempre hay que distinguir. Tenemos distingamos. contratos plazo fijo, tenemos contratos indefinidos, tenemos contratos por hora y faena, tenemos contratos de la administración pública, los a contrata, los planta, tenemos contratos de honorarios y contratos que a veces ni siquiera sabemos qué son. Tenemos contratos que son una hibridez de todo un poco. Sí, y los encontramos sobre que todo en la administración pública. Lo encontramos en la administración pública y que efectivamente de alguna forma podemos decir que hay que entrar a probar judicialmente la existencia de un contrato de trabajo. ¿Y cómo los podríamos probar? ¿Qué piensas Bueno, tú al hay respecto? dos- Porque hay dos elementos esenciales dentro del contrato de trabajo. Uno es la subordinación y la dependencia. La dependencia económica y la subordinación es la facultad que tiene el empleador de dirigirnos, darnos instrucciones, darnos órdenes, etcétera. Hoy día, imagínense ustedes, la dicotomía existente entre un contrato de honorarios y un contrato de trabajo.
no hay mucha diferencia. Los municipios han hecho un abuso, y eso hay que decirlo, y la administración pública también, cuando te ponen un contrato de honorario que se hace por una tarea específica o una labor específica, donde tú no tienes derecho a cumplir un horario estricto, sino que cumplir lo encomendado en el mismo contrato, pero se transforman que estar de lunes a viernes, tiene que estar de 9 a 6 de viernes, la tarde, de 9 a ¿no es cierto? 6, estar cumpliendo con lo que diariamente te imparten por Claro. medio de correo electrónico, WhatsApp, instrucciones directas, y de caso contrario empiezas a tener incluso medidas disciplinarias por disciplinarias, el justamente. incumplimiento de este contrato, que inicialmente parecía que tratase de un contrato de un trabajador independiente, un autónomo. Pero empiezan a existir ciertos indicios que te demuestran que efectivamente hay un contrato de trabajo por sobre lo que aparentaba ser un contrato honorario. Justamente. Y ahí, bueno, hemos tenido también aquí una caída de parte de este Tribunal Constitucional que de alguna manera ha perjudicado a los funcionarios públicos con este tema de que efectivamente las tutelas no se hacen efectivas a los funcionarios públicos porque no está regulado precisamente en el código los estatutos Más bien eso los estatutos que regulan la función. Claro. Y ha sido de alguna manera un retroceso, creo yo, porque ha sido una lucha el tema de que los procedimientos tutelares, que además son de derechos fundamentales, donde tú cumples un horario, tienes una relación de dependencia y subordinación, tienes un montón de... no se haga extensivo, no se haga aplicable. Pareciera ahí que eso hay que reformarlo, pareciera que estamos acostumbrados, fíjate, a que todo se tiene que regular, todo se tiene que arreglar, todo se tiene que normar, pero ¿dónde está la legitimidad? Yo me pregunto, para que las pymes hagan bien su trabajo, deben asesorarse y deben hacer buenos contratos de trabajo. Deben pagarles sus imposiciones, no solamente declararlas, sino pagarlas. Deben tenerles salud a sus funcionarios, evitar sus riesgos, minimizar sus riesgos laborales. Aunque sean pequeñas empresas, pero deben asesorarse en ese contexto porque la plata no lo es todo. No. Y además que la plata, tal vez para una pyme, puede serlo todo. Puede serlo todo. Pero le sale mucho más caro. Le va a salir mucho más caro. Esta situación irregular, donde después... va a llegar esta demanda, van a tener que pagar indemnizaciones, recargos o las multas de la inspección del trabajo, que no dejan de ser. Para eso también existe, o más bien deben estar asesorados, porque de caso contrario, como se dice, como dice un amigo por ahí, las penas del infierno. Eso ocurre. Sobre el punto de la tutela, yo quisiera así, destacar que voluntad a nivel de tribunal de justicia está. Sí. Esto se venía dando, funcionarios públicos que presentaban la acción de tutela cuando existe una vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Las garantías que están establecidas en la Constitución. Cuando existe alguna transgresión de estas... Además que estos derechos son inherentes a la persona humana. Entonces son derechos que evidentemente van por encima de cualquier relación contractual. Así es. O sea, aunque sea temporal, sea en la calidad de contrato que tú tengas, digamos. Pero se estaban dando y se siguen dando. Se siguen dando. Si el tema recae exclusivamente por un tema político, y lo sabemos. Sí, de falta de voluntad política. Pareciera, oye, a mí siempre me ha llamado la atención porque tenemos un plan laboral del año 79 a claro, la fecha. Ha tenido muchas reformas, algunos fecha, dicen que ya no es el plan laboral, pero parece que subyacente está siempre, ¿no? Está siempre ahí debajo el yugo. Oye, a mí uno de los temas también que me llama la atención es que, claro, tuvimos una época ciega del año 73 cuando se acabó el tema de la sociedad, de las asociaciones. Ajá. Y que básicamente quedamos en cero, sin poder, digamos, dialogar, sin poder conversar. El derecho a asociación estaba prohibido y así estuvo prohibido por largos años. Yo diría que hasta 1979, además por exigencias del derecho internacional, ¿no? Que le empiezan a exigir al gobierno dictatorial que hiciera ciertos cambios al respecto para poder institucionalizar un código del trabajo. Se crea este famoso plan laboral que de alguna manera no hubo participación ciudadana, no hubo participación de los sectores políticos, no hubo participación de los trabajadores en esto, sino que se impuso. ¿Y te acuerdas cómo se negociaba en mesa tripartita? A ver, ¿cómo era eso? ¿No te acuerdas?
¿Quiénes eran los que estaban presentes? La mesa Había tripartita. una figura bien interesante, Sí, ¿eh? sí, claro, estaba Carabineros, ¿no? Un funcionario de Carabineros, un empresario. Claro. Y supuestamente un juez que podía ser un juez del crimen de la época, podía ser un juez civil de la época, Con muchas ganas de jubilarse. con muchas ganas de jubilarse. Y que caían finalmente, ¿no es cierto?, a prestar sus servicios en un tribunal laboral. en un tribunal laboral. Pero imagínate qué diálogo se iba a provocar con al lado un uniformado para poder llegar a acuerdo Claro. con el empresario. ¿Sabe cómo le hago exigible que me debe la plata que me debe, digamos? Ese era el diálogo. Yo no te debo nada si tú me andáis robando. Y Listo. está el carabinero ¿me al está lado. robando? Me está robando, po, man. ¿Y cuánto le robó? Claro, imagínate lo complejo, ¿no? Una No. situación que yo creo que, bueno, hoy día hemos avanzado, pero la idea es avanzar y no retroceder, pues si estamos claro. avanzando, Damos dos pasos y tiramos uno para atrás. tiramos uno para atrás. Lo que pasó con la reforma laboral, ¿no? Que se habló y se bulló que tenía una buena instancia para que los trabajadores se pudieran sindicalizar y pudiéramos tener mayor cantidad de participación en ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la consecuencia? y la consecuencia es que disminuyó la falta de participación. No Los solo grupos- eso, he hablado con dirigentes sindicales que me han dicho que ya no saben ahora cómo negociar. O sea, existe además un desconocimiento considerable porque ya desconocen actualmente la forma en la cual tienen que proceder porque han cambiado ciertas formas en la negociación colectiva. Entonces, Así es. luego te Han preguntan, cambiado. mire, ya no sé cómo proceder respecto a la negociación colectiva propiamente tal. O Claro. sea, además ha provocado cierto desconocimiento que ha sido desfavorable porque en el fondo ya no saben cómo negociar o hoy en día están capacitándose para eso, pero además ha disminuido el porcentaje de trabajadores afiliados Sí. a sindicatos. Llama profundamente la atención porque países latinoamericanos como Uruguay, por ejemplo, que tienen un 98% de sindicalizados, es decir, un país que sí se moviliza. También otros países latinoamericanos también tienen un índice mucho mayor que el nuestro. Pero piensa qué fuerza le das a la huelga No, con pero- 3, 4 No, ninguna. adheridos al sindicato. Cero. O sea, además sindicatos pobres que no tienen recursos económicos para poder. O sea, aquí se paraliza el puerto, claro, porque el puerto. Ajá, pero son genera situaciones empleo, muy puntuales, ¿no? y son puntuales y además, si tú te fijas. Y ponen en jaque la economía del país porque sale en la el autoridad fondo política. Absolutamente. A actuar como mediadora. Ahí, Claro. por favor. es que hay un tema negociemos. económico entre medio muy potente. Potente. Y lo conoce el portuario y por eso muñequea de esa forma, correctamente, justamente. entendiéndolo desde un punto de vista positivo. A mí me parece que lo que se ha hecho en la minería también tampoco está regulado porque se ve un poco injusto, ¿no? Que los mineros que hacen una función no deja de ser pesada y todo lo demás terminen todos los años con bonos arriba de 20 palitos, digamos, por términos de conflicto, que en el fondo es lo que buscan. Se da mucho en el norte. No sé si eso es positivo o negativo, no sé si el gobierno estará pensando en cómo poder regular este tipo de situaciones también. Pero de que porque- se da. pero que se da, y que si se puede hacer, se va a hacer, y que los trabajadores también, en ese sentido también. Yo no sé si es un abuso, yo creo que es un derecho, pero bueno, en fin. Podemos ahí entrar a discutir con los dirigentes que tenemos. Hoy día también da un poquito de miedo ser sindicalista, po. También. Hoy las empresas te persiguen. También. Las empresas te Listas negras. listas negras. No te reciben en otro lugar de trabajo. No, claro. Que hay en una lista negra que solamente manejan los empleadores. Ah, no, este gallo es medio comunista. No va a venir a... No, este gallo fue dirigente en 2 empresas anteriores. Claro. Y a mí me tocó escucharlo, estando dentro de una empresa. Así es. Bueno, quiero agradecer a Paul Constla, que nos escribe. Excelente programa, nos dice. Sin lugar a dudas, una pauta radial que dará que hablar. Saludos a Ignacio Facuse, gracias. Gran persona y excelente abogado. Ojalá que todos aprovechen este espacio y hagan sus preguntas. Un abrazo para ti también, Pablo. ¿Y quién más tenemos por ahí, Luis? Bueno, tenemos... no sé si hay más preguntas. Tenemos a Marc Juan también. Marco Nos- Juanillo, sí, ya hablamos de su pregunta, que esperamos que se la hayamos contestado. A Mónica también, a Moira también, a Radio Lab, que también nos manda un saludo, a Yemelin. Bueno,
para ir cerrando un poquito, es importante que los trabajadores hagan o exijan, en definitiva, la escrituración de un contrato. Sí, Uno presta un servicio, uno comienza a trabajar, uno está 15 días a prueba y después de esos 15 días uno tiene que exigir la escrituración del contrato porque te obliga a tener mejores derechos frente al empleador, para poder tener beneficios también sociales, un derecho a salud, derecho a las imposiciones. Y hay otro tema ahí que es la certidumbre. La incertidumbre. Y la certidumbre de quedar claro en que lo que se pactó efectivamente está plasmado. Porque en el fondo la redacción del contrato no es más que la prueba, es un medio probatorio que nos va a determinar o demostrar cuáles son las cláusulas, más bien qué se pactó entre empleador y trabajador. Si es que existe un horario de trabajo y cuál es los días de trabajo, la remuneración, si es que existen algún tipo de bonos o asignaciones en favor del trabajador. El trabajo a desarrollar. El trabajo a desarrollar, fundamental, claro, sumamente sí. importante. Desconocer después esto, porque no esté escriturado, es un problema tamaño. No significa que no exista el contrato, pero no puedes demostrar o probar cuáles son las cláusulas del mismo. Bueno, para eso existen también dos sanciones, ¿no? Claro. Por parte de la autoridad. Que en este caso es la dirección Así es. del trabajo, ¿no? Sí. Una es una multa. Una multa a beneficio fiscal. Sí. Y la otra, Que es la más interesante, que las cláusulas del contrato se entenderán que son aquellas que menciona el trabajador. Que aparentemente suena muy favorable. claro, aparentemente. Pero, claro, después viene el tema de la exigibilidad de esas cláusulas. Claro. Y hay que llegar a tribunales o hay que llegar a los procesos de conciliación que tiene la Dirección del Trabajo, que muchas veces algunas causas terminan ahí, pero no siempre. Los malos empleadores siempre se van a juicio. Los malos empleadores siempre, ojalá, tiran el chicle lo más que se pueda y contratan abogados, no solo para poder negociar un juicio, ni siquiera pagar los años de servicio, sino que te contratan justamente con el propósito de no pagar. Claro, claro. Gravísimo para el trabajador que estaba con la esperanza. Menos mal que sus tiempos se han reducido. En parte, hoy día yo creo que hay una mayor demanda, porque mira, no puede ser que hoy día una audiencia preparatoria te la estén fijando para agosto. No, a mí. O sea, estáis presentando una demanda y en agosto tenía audiencia. No me digáis nada. Imagínate cómo dejáis al trabajador ahí. No, claro. 6 meses, 4 meses. Piensa que ya no le pagaron su finiquito en el tiempo o más bien en el tiempo establecido por la ley. Tuvo que presentar demanda. Primera audiencia fija para la segunda en cuántos meses más, para después esperar el fallo. Así es. Salvo esperar que el tenga un fallo buen acuerdo, y ojalá. después el cumplimiento del mismo, que muchas veces hay que llevar a... Y nos vamos a cobranza laboral. Y nos vamos a cobranza laboral. Y ahí perseguir el pago. perseguir el pago. ¿Y ahí cuánto estamos... tiempo ha pasado? Y estamos hablando de un derecho que le correspondía en el acto. Sí. Si bien es cierto, la reforma del año 2006 que modifica estos cambios, cuando antiguamente era todo por escrito y tenían que presentar en expediente, etcétera, y está reclamando judicialmente, todos los juicios se trataban de negociar porque eran eternos, podían durar 2 años, 3 años. Podían corte. durar, era aproximadamente, antiguamente, 1 año en primera instancia, porque había instancia en Había esa segunda época. instancia, claro. Y solamente 1 año, o un poco más, año y medio, en la primera. En la Y de primera. ahí tenías que ir a corte, porque Claro. así se iba estirando el chicle en buen chileno, ¿no? Ya andas a ver tú cómo llegaba después del juicio de vuelta para hacerlo exigible. Ah, ¿no? efectivamente. Se perdían los expedientes, se extraviaban los Y era muy expedientes. fácil extraviarlo. Muy fácil. Extraviarlo. Hoy una anécdota al respecto. Tú sabes que la sala civil de la Corte Suprema, cuando la estaban reparando, digamos, encontraron entre las murallas expedientes fondeados. Ah, claro, oculto. Ahí estaban extraviados. Así que imagínate, si estaban en la Corte, imagínate en los tribunales, que era mucho más fácil Extraviarlo. extraviarlos. Bueno, en fin. Lo importante es que efectivamente el contrato se escriture, que tenga cláusulas mínimas Las del artículo 10, bueno. claro, no es que puedan ser necesario. revisadas. Comprendo que la Dirección del Trabajo también cumple un rol informativo e ilustrativo. Ustedes pueden Sí. llamar por teléfono y en ese Y sentido... la página web de la dirección es muy buena. Si tienen dudas o consultas, ingresen. Realmente Claro. es buena. Saca mucho de dudas. Saca de apuro. Y lo otro también, dejar los invitados a que nos hagan sus consultas también en el correo electrónico diálogoslaborales@gmail.com. Diálogoslaborales@gmail.com. Todas las dudas que tengan. todas las dudas, escríbanos, nosotros reflexiones, encantados de capacitaciones, lo que ustedes necesiten, nosotros estamos disponibles para esa
para contestar de la mejor manera posible y lo más rápido posible también. Sí. Propongan temas para el programa. Bueno, vamos a tener varios temas. Sí, en realidad tenemos un sinnúmero de temas que sí. programa tras programa vamos a Estoy empezar a tratando de tocar. estoy tratando de enganchar a Álvaro, un amigo de la Dirección del Trabajo, que ya me contacté con él. Ah, qué Y bien, la idea Álvaro. es que Álvaro podamos conversar un poquito de los derechos fundamentales. Sí. Oye, él Y- tiene una, y- él y tiene una temas sobre sentencia muy accidente entretenida también. porque tiene una sentencia muy entretenida que él ha analizado y que ha expuesto no solamente en Chile, también en el extranjero, respecto a esto del derecho preventivo. Sí, la faz preventiva. La faz preventiva del derecho en los derechos fundamentales. Interesante, así que probablemente Álvaro lo tengamos quizás la próxima semana. Pero también ustedes propónganos algunos temas que quieran también, conocer, eso. que quieran que nosotros tratemos. Este es nuestro primer programa, así que es un poquito introductorio también, ¿no es cierto? Así Para es. que nos vayamos conociendo. Estamos recién partiendo, estamos un poquito nerviosos, un poco ansiosos. Pero en la medida que vayamos avanzando vamos a ir abarcando temas de forma un poco más global, pero Así también es. yéndonos al específico. Díganos ustedes qué quieren que nosotros tratemos y entonces también vamos reprogramando nuestra parrilla, ¿no? Nuestros programas futuros en atención a sus requerimientos. Así es, vamos a ir trabajando temas que a veces van a ser un poquito tediosos, quizás no tan de lenguaje muy sencillo, pero la idea es que podamos llegar a ese lenguaje sencillo para que la gente pueda participar, pueda comprender y pueda reconocer sus derechos y obligaciones dentro de esta relación laboral existente entre un trabajador y un empleador. Yo no sé, yo quiero, estos 5 minutitos que me quedan, quiero agradecer a la Radio Lab por este espacio, quiero agradecer a Andrés, quiero agradecer a Guido, quiero agradecer a Jorge, quiero agradecer a Bastián, quiero agradecer al niño, a Dani, que lo venimos conociendo, que han tenido una disposición extraordinaria con nosotros. Abrazar esta radio, es importante difundir esta radio, este medio de comunicación, porque es un medio de comunicación pluralista, abierto al diálogo, abierto a la conversación, así que muchas gracias. Lo vamos a dejar invitados ya quizás para el próximo fin de semana, el próximo sábado, de 11 a 12, con un temita quizás un poquito menos introductorios. Nos vamos a meter en un tema también entretenido, como son los derechos fundamentales dentro de un contrato de trabajo también. Entonces vamos a estar ahí involucrados, vamos a estar, ojalá tengamos un invitado acá que nos ayude, Estamos que nos colabore. sabemos que va a estar. Sabemos que va a estar. Confiamos que va a venir. Confiamos que va a estar. Así que aprovechamos de mandarle un saludo también. Oye, no puedo dejarlo atrás, pero quiero mandar un saludo también a los chiquillos del Magíster de la Universidad de Talca, ahí al WhatsApp que tenemos, que son increíbles, que les mando un abrazo. Yo sé que todos viven fuera de Santiago en su generalidad, pero también están cordialmente invitados. La radio es un espacio para ustedes y para los trabajadores, para los empresarios, para los sindicalistas, para la gente de la función pública. Así que bienvenidos y me siento contento. Luis, ¿te parece? Vemos algunas preguntas y también los dejamos invitados para que nos sigan preguntando en estos últimos 5 minutos que nos van quedando y poder dejarlos ya cordialmente invitados para entrar a temas de fondo, en profundidad, ya para el próximo sábado, después de este primer programa en Diálogos Laborales. Cuéntanos un poco si es que tenemos algo por ahí. Mira, la Susana Beatriz Guzmán nos escribe y pregunta si al escriturar hay cláusulas que no agradan como trabajador, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer? Oye, es una pregunta. Cuando a ti te imponen un contrato de adhesión y te dicen, sabe que esta es su función, usted va a tener que pagarse su hora de colación, usted va a tener que costearse esto, va a tener que hacer tal cosa, va a tener que comprar un horario, no va a tener derecho a esto. Bueno, cuando ese contrato es abusivo para el trabajador, se puede reclamar preventivamente a la Dirección del Trabajo, se puede preguntar, se puede reclamar si es que se está vulnerando o no algún derecho del trabajador. Pero lamentablemente, claro, aparte de la remuneración y la prestación que tú prestas, que el núcleo central del contrato de trabajo, claro, el empleador puede colocar una serie de cláusulas. Lo que no puede faltar son las cláusulas que están establecidas en el Código del Trabajo, en el artículo 10 del Código del Trabajo, que ustedes también pueden consultar el código vía online. Ahora, el punto está, y lo lamentable para la respuesta, es que, como bien decías, las cláusulas ya están predeterminadas.
uno como trabajador prácticamente se adhiere a un contrato que Así ya es. está establecido. Tienes la necesidad de trabajar. Y por eso partimos con lo que partimos al principio. Hay que llevar Salvo el pan. fueran cláusulas Hay prohibitivas. que llevar el ¿no? pan con esperanza permanentemente. El pan no puede faltar y hay que estar ahí trabajando en las condiciones muchas veces que tú no te agraden o a veces en las condiciones que te agraden o a veces con las dinámicas y las problemáticas que afectan tu ánimo, que afectan tu... hay mucha licencia médica y en ese sentido uno tiene que soportar lo que el empleador te impone. Para eso yo simplemente... yo los invito a que en definitiva nos unamos como trabajadores, hay que sindicalizarse, hay que asociarse, hay que participar. Si tú no participas, si tú no estás presente, los empleadores no desarrollan ninguna mejora en tu condición laboral. Lamentablemente hay que golpear puertas, hay que denunciar lo que está mal hecho, hay que denunciar cuando te afectan tu salud, hay que denunciar cuando afectan las relaciones Mira, laborales. somos entre re buenos trabajadores. para reclamar en Chile. Somos buenos para reclamar, pero para unirnos y para recibir. O sea, Pero somos buenos para reclamar, pero también, sobre todo en el contexto de las relaciones laborales, somos re buenos para resistir. Y ahí está hay un problema. Está en la instancia. Debiésemos manifestarnos un poco más dentro de las relaciones laborales. Sabemos que el trabajo es necesario y muchas veces tenemos que aguantar o soportar algunos inconvenientes que se provocan dentro de las relaciones laborales. Ahora las denuncias son anónimas. También, sépanlo, Dirección del Trabajo recoge Claro. las denuncias de este tipo. Claro, Entonces, claro. también tengan un poco más de arrojo al momento de efectuar denuncia. Y por lo demás también hay garantías al respecto, como la garantía de indemnidad. En realidad, lo que no debiese pasar, porque de caso contrario no avanzamos en estas materias, es quedarnos callados. así es. Bueno, esa es la invitación. Hemos terminado el programa del día de hoy. Muchas gracias por la Sí, muchas sintonía. Muchas gracias a todos los mensajes que nos llegaron. No deja de ser, esperemos que esta plataforma siga creciendo y métanse a las redes sociales. Sí, nos van a encontrar en www.radiolabchile.cl, Facebook, Twitter e Instagram en @radiolabchile. Recuerden pueden escribirnos con nuestro hashtag. ¿Cuál es el hashtag? Hashtag diálogos laborales. Exactamente. Y ya los dejamos cordialmente invitados para el próximo sábado. ¿En qué horario? De 11 a 12. Ahí nos vamos a encontrar nuevamente con un tema tan entretenido como el del día de hoy. Esperamos que estén nuevamente conectados con nosotros. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esperamos poder compartir nuevamente con ustedes este próximo fin de semana, Pero ¿no? un datito corto, vayan a ver una obra de teatro. Uy, sí. Eso, vayan a ver una obra de teatro. Les Porque queríamos recomendar. también queríamos recomendar y decir que nos vamos a recomendar nada gratuito. No. Vaya y pague. Sí. ¿Por qué? Porque los actores son trabajadores. Necesitan comer, necesitan llevar el pan a su casa, igual que todos nosotros. Así que pague, no ande buscando cositas gratuitas, que la cuestión... Vaya y pague por junte sus calidad. moneditas, pague sus 3 luquitas, 4 luquitas, porque ese actor se lo va a agradecer. La obra de teatro es Toc Toc. Está Toc. en Teatro Coca-Cola Tremenda. City de Providencia. Y de hecho hoy a las 22:30 hay una función. Así que vayan en Teatro Coca-Cola. La obra teatral Toc Toc, que trata sobre trastorno obsesivo compulsivo, es una comedia. Mira, es una terapia. Y están cordialmente invitados. Claro. Oye, hay lo otro, compartan Eso. este medio, primer esto queda capítulo. grabado, ¿no? Queda en un podcast y eso se puede... Lo van a encontrar por Facebook. Lo van a encontrar por Facebook y lo pueden compartir las veces que ustedes quieran y nos pueden mandar los saludos y nos pueden escribir al correo electrónico cuando quieran. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Y eso fue Diálogos Laborales por el día de hoy. ¡Woo!